Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada que nos convoca hoy. Continuamos ofreciéndoles a través del área de jornadas estas jornadas provinciales que nos hemos acostumbrado a ellas a partir de una pandemia que nos obligó a conectarnos de esta manera, pero bueno, lo seguimos sosteniendo porque entendemos que es una buena manera de llegar a todos ustedes, a todos los afiliados de la provincia. Y quisiera en esta oportunidad darles el saludo de Liliana Olivera, nuestra presidente, y de Ezequiel Majún, nuestro vicepresidente, que por cuestiones de agenda no pudieron conectarse en este momento, pero les envían un saludo y les desean una excelente jornada. Y bueno, y tengo el orgullo de presentar nuevamente a Leila D'Alefe con nosotros en esta jornada que nos brinda hoy claves para diseñar un buen proyecto. Es un orgullo para nosotros contar nuevamente con tu presencia, Leila, para nuestros afiliados, así que les deseo una excelente jornada en nombre de Paula Repeto, de Lidia Pensado y Evangelina, quien les habla, así que tengan una excelente tarde. Lidia, te doy la palabra para que leas el currículum de Leila. Bueno, gracias Evangelina, buenas tardes a todos. Les contamos que Leila D'Alefe es maestra especializada en Educación Inicial por Instituto Superior de Formación Docente número 45, Provincia de Buenos Aires, especialista en Historia del Arte por el Museo Nacional de Bellas Artes, docente capacitadora de diferentes espacios vinculados con la enseñanza y el aprendizaje en la primera infancia, el abordaje de las artes y la vivencia estética. Creadora del espacio El Mundo Inicial, sitio web que convoca a docentes de nivel inicial y primera infancia. Escritora, ganadora de concursos literarios, entre ellos el otorgado por el Centro de Ana Frank Argentina, a través del cual publicó sus cuentos y proyectos inclusivos, de editorial Eudeva. Recibió durante 2 años consecutivos el premio Ruth Eve O'Connor en la ciudad de Río Gallegos, Premio Esperanza de la Patria en 1995, otorgado por la Universidad Nacional de La Matanza. Diplomada en Gestión de Instituciones Educativas por la USAM, a través del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Leila, cuando quieras iniciar. Ahí estoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Porque estaba leyendo que algunos tenían algunas dificultades de audio. Si la mayoría escucha bien, es quizás algún pequeño ajuste que haya que hacer en el propio dispositivo. Bueno, qué lindo volverlos a encontrar. FEB es un poquito como ese lugar donde siento que estoy alojada desde una mirada muy especial. Con Pauli nos conocimos segundos antes de la pandemia. Fueron 3 minutos, 3, 2, 1. Ahí arrancamos el contacto con Pauli con grandes proyectos que de alguna manera se vieron reformulados, no truncos, sino reformulados por la situación de emergencia sanitaria que nos tocó atravesar. Y como bien decía Eva, la realidad es que a pesar de todo, el sostenimiento de estas herramientas tecnológicas al servicio del encuentro, cuando la distancia es mucho más fuerte que la presencialidad, es algo que también nos facilita el poder encontrarnos un día martes a las 6 de la tarde, cada uno en su lugarcito, en su casa, volviendo de trabajar o no, todavía quizás resolviendo algunas cuestiones en el trabajo. Eso es algo que la virtualidad nos trajo y creo que vino para quedarse y acompañarnos por un tiempo más, si bien no suple el abrazo y lo lindo y lo cálido de lo presencial, es una gran herramienta para poder seguir trabajando juntos. Bueno, ¿qué decirles? ¡Qué gran desafío! Yo hoy les voy a proponer, ¿qué sonidito que tiene el ingreso de la sala de espera? ¿No? ¿Soy yo sola que lo escucho? ¿Tiene un sonido? Sí, tiene un sonido, ahora voy a tratar de sacarlo. Power, tranqui, Pauli, igual, no hay problema. Si no, lo hacemos como sonido de fondo. Vamos a tratar en este ratito de pensar juntos 7 claves para el desarrollo de un buen proyecto. ¿Sí? Ustedes no se asusten, porque va a parecer bastante. Van a ver que preparé 7 distintos y minis espacios de presentación que van a ir convocándolos en pensamientos para poder diseñar un buen proyecto. Vamos a entrar y salir de esas claves juntos.
Y si ustedes tienen en mente ya algún proyecto que les viene haciendo ruido hace rato, yo les voy a proponer que en sus apuntes lo escriban arriba. Escriban ahora, si alguno de ustedes tiene un proyecto que hace rato les viene dando vueltas, escríbanlo arriba, con el nombre que les salga. No se fijen si en el proyecto y en el nombre se visualiza lo que vamos a querer alcanzar con los alumnos y alumnas, si se visualiza el objetivo, si se visualiza el contenido, porque de todo eso vamos a ir hablando en este ratito. Yo les propongo que lo escriban porque quizás, y en el mejor de los casos, a lo largo de estas 7 claves, ustedes terminen en esta jornada con su proyecto diseñado y planificado. Eso sería bueno, ¿o no? ¿Qué piensan? Salir de esta jornada con un papelito ya, cada uno con no sé cuántos somos, un numerito, 107 personas, 107 proyectos para implementarse listos, para presentarle mañana a quien tengamos que presentárselo y decir, bueno, mira, ayer estuve laburando en casa, haciendo este proyecto, pensándolo en 7 claves para que funcione. Vamos a ver si sale. Y si no sale ahora, quizás con todas las herramientas que se van a llevar, y que después les voy a compartir, Pauli, si quieren, algunos PDF que van a resultar de estas presentaciones, ustedes van a poder diseñar un proyecto. ¿Sí? Lo que ya les adelanto, porque después seguro que van a empezar a preguntar eso. Todo lo que Leila nos comparta lo van a recibir a través de las entidades de base. Así que los participantes que hoy estén con nosotros y quieran el material, lo piden en su entidad, ¿sí? Así que quédense tranquilos, presten atención, que la idea es irse con algo valioso para trabajar e implementar en las aulas. Buenísimo, buenísimo. Así que, ¿qué les parece si empezamos por la primer clave? ¿Sí? Pero antes de empezar por la primer clave, les voy a proponer que en una sola palabra se pueden ir desmuteando, somos un montón, no importa si nos superponemos, es como un poco trabajar en el aula también, puedan decir en una sola palabra un proyecto que les viene dando vueltas hace rato, ¿sí? Por ejemplo, diversidad, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, ecosustentabilidad. No sé, una palabra, no piensen en el proyecto como un concepto tan amplio. Abran y digan, salpiquen así como una tormenta de ideas, una palabra que hace rato, humedal, no sé, ¿por qué lo dice? Cultura Identidad. digital. Bien, lo digital. ¿Qué más? Biodiversidad. Biodiversidad, alfabetización. Energías renovables. Bien. ¿Cómo? Educación ambiental. Educación ambiental, medio ambiente. ESI. Valorando la vida. Bien. Discapacidad. Articulación. Articulación, discapacidad, feminismo, lactancia. ESI, vuelve. Paisajismo y urbanismo dentro del arte. Me encanta. El arte tiene que salir. Vínculos sanos. Bien, diversidad. Puertas. Perfecto. ¿Cómo? Puertas. Amo. Las puertas hacia dónde, las puertas que se abren, las puertas que comunican, los picaportes, las llaves. Bueno, empecé. Identidad bonaerense, me gusta. Plan de continuidad. Ecología. 40 Juego. años de democracia. Bien, democracia, construcción sustentable. Bueno, valorando la vida. Debe haber tantos proyectos como personas estamos acá presentes. Alimentación sustentable. Bien. El tema, el desafío que habitualmente nos atraviesa como docentes es cómo vamos a hacer para este proyecto que tenemos tan bien pensado de alguna manera y que fantaseamos con la implementación y que fantaseamos también con un grupo imaginario cuando empezamos el año, ¿no? Porque generalmente esto nos ataca en enero, febrero, y decimos, este año me gustaría trabajar esto, quizás tiene algún rezago de lo del año pasado, en un grupo que todavía no conocemos, y ahora ya, en las puertas de mayo, tenemos un grupo que conocemos, tenemos la posibilidad de la implementación, y empezamos con la barrera del poder llevarlo a un papel, o a un formato digital, ordenarlo, presentarlo, defenderlo, porque un proyecto no deja de ser un hijito que de alguna manera estamos defendiendo
cuando lo presentamos de repente a un director o a un supervisor, y también lo defendemos cuando lo estamos presentando a nuestros alumnos y alumnas. Así que sin ir más lejos, me voy a meter en la primera presentación, diciéndole esto a ustedes: quédense tranquilos, esto lo van a recibir, me pueden escuchar, van a escuchar que hablo bastante, no se preocupen si ven que voy muy rápido, me hacen así, quizás puedo bajar el cambio un minutito, después voy a volver a mi velocidad habitual, y si ustedes quieren pueden ir pensando en términos de su proyecto. Yo les voy a dar unos segunditos en cada presentación para que puedan ir pensando en términos de su proyecto. Me meto a compartir la primera presentación, que sería la primera clave, de alguna manera, ¿sí? Vamos ahí. Yo ahora no los voy a ver a todos, pero, Pauli, vos decime si se ve bien. Perfecto. Bien, perfecto, excelente. Claves para diseñar un buen proyecto. Cosa maravillosa cuando el docente empieza a proyectar lo que quiere hacer con sus alumnos y alumnas, y qué cosa difícil cuando empezamos a encontrarnos con la realidad. Sin embargo, si logramos hoy desandar este camino juntos, van a ver que la parte más divertida es poder diseñarlo cuando tenemos estrategias y cuando tenemos claves. Empecemos por una de las primeras preguntas que nos puede surgir. Listo, estamos convencidos de que vamos a hacer un proyecto. ¿De qué característica? ¿Un proyecto anual? ¿Un proyecto mensual? ¿Un proyecto de mayor o menor duración? ¿Un proyecto que integre a todas las áreas? ¿Un proyecto que integre a diferentes docentes? Por ejemplo, había muchos que hablaban de ESI, había muchos que hablaban de identidad. Y yo me pregunto, ¿es posible en estos grandes temas pensar un proyecto restringido o un proyecto reducido? Y si yo ya caigo en la cuenta o en la idea de que mi proyecto va a ser un gran proyecto que me va a atravesar, ¿cómo hago para sostener semejante proyecto con semejante peso a lo largo de todo un año? ¿Pienso diferentes mini proyectos que integren este proyecto general? ¿Pienso de alguna manera cómo ir desmembrando o integrando este proyecto a otros proyectos que van a aparecer? Quédense tranquilos que todo esto es lo que vamos a ir hablando juntos. Vamos un poquito. Yo me voy a tener que correr acá porque los tengo a ustedes y no me permiten. Pensar un proyecto nos permite, primero, visibilizar el punto de llegada. ¿A dónde queremos llegar? Yo le preguntaría, por ejemplo, si no me equivoco, alguien dijo un proyecto sobre feminismo. ¿Estará por ahí quien dijo un proyecto sobre feminismo? Si se puede activar el micrófono. Sí, el que están autorizados para desmutearse. Así que si sacan el micrófono pueden hablar. Ah, sí. Sí, yo. ¿Quién sos? Contame. ¿Qué tal? Maxi, mi nombre. Hola, Maxi. Vos Sí. Dijiste que te interesaba, por ejemplo, trabajar un proyecto de feminismo, ¿no? Sí. Bien, entonces yo te voy a hacer estas 4 preguntas. Vamos a ver si entre los dos y con la ayuda y el sostén de todo el resto de los compañeros las podemos pensar. Si yo te preguntara a vos venís y me decís, Leila, quiero hacer un proyecto sobre feminismo, así, ¿no? Vuelvo a repetir, sin la estructura, venís con la idea. Entonces yo te pregunto, listo, ¿a dónde querés llegar? No, quizás es mostrar durante lo que se transcurre durante el año, la transversalidad que puede llegar a tener el feminismo en toda la materia que lleva adelante, ¿no? Por ejemplo, historia, no mostrar una historia clásica, sino ir mostrando lo que fue el feminismo en el transcurso de la historia, ¿no? Bien. O sea, que tu interés es que los alumnos y alumnas descubran a lo largo del año cómo la mujer fue siendo también protagonista de los procesos históricos que aparecen en los contenidos que vos vas a ir presentando. Claro, sí, eso sería. Perfecto. Bien, excelente. La pregunta es, ¿cómo vos pensás que vas a llegar a ese lugar? ¿Qué proceso vas a ir realizando para llegar a ese lugar? ¿Ya tenés alguna idea de qué es lo que pretendés que pase en ese escenario imaginario? Algo que vos decís, bueno, no sé,
se me ocurrió que van a hacer un diario sobre las mujeres protagonistas de el movimiento, no sé, en la Segunda Guerra Mundial o en la Revolución Industrial. ¿Ya tenés alguna idea de algo que querés que pase sí o sí? No, lo que yo tenía, algo que tenía medianamente pensado es que, por ejemplo, en la historia argentina, es cómo fueron introduciéndose en la vida social, ¿no? De no ser visibilizadas y demás, a ir ganando protagonismo. Consecuentemente, ¿no? Vendría a ser cómo fueron aumentando en la vida social el protagonismo de la mujer. O sea, Bien. ese es como un hilo que anual, o sea, en el tiempo, sí, tal cual. El hilo conductor, por ejemplo, entonces la respuesta segunda sería, el atender el proceso, en tu caso sería que este punto de visibilización hacia el punto de llegada es como que atraviesa todo el año esta posibilidad de verlo. Si yo te digo hoy, ¿no? Estamos en el 2023, ¿de qué manera vos pensás que vas a poder documentar este proceso que vas a atravesar con tus alumnos y alumnas? Vamos a pensar juntos, para que no tengas que pensar todo vos ahora. ¿Se te ocurre que podrían hacer, por ejemplo, un diario de debates de lo que pasa, de lo que van conversando? ¿O un video con las evidencias de lo que fueron debatiendo a lo largo de estos distintos módulos que van a ir apareciendo a lo largo del proyecto? ¿De qué otra forma vos vas a ir registrando estos aprendizajes que se van a ir produciendo? O sea, la idea mía, tampoco que lo pensé mucho, fue medio como que surgió, estamos ¿no? pensando pero juntos. ponele, sí, la idea mía sería ponerle con libros que tengo que hacen referencia al respecto, mostrar lo que es la historia que se venía contando durante años en la escuela y cómo, con estos libros que yo quizá tengo, ir mostrando cómo no se visibilizaba lo que era la mujer, ¿no? O sea, en este periodo. Entonces, como una comparación a lo que la historia que se contaba antes a lo que se debería de haber contado y se cuenta ahora o se intenta contar. Bien, un paralelo, bien. Y entendiendo esto que vos estás diciendo, de que el aprendizaje va a ser coherente y gradual a lo largo de todo el año, eso nos lleva desde el punto 1, que es visibilizar el punto de llegada, atendiendo el proceso, registrando para llegar a un aprendizaje coherente. Muchas gracias, vamos a seguir avanzando un poquito más y vamos a comenzar a pensar, como les dije ahora, su proyecto puede ser que esté todavía un poquito más cerca. ¿Por dónde comenzar? Podemos entrar a nuestra planificación por donde querramos. Después de todo, no hay una única manera de entrar a una casa. Ahora sí, vamos acá. Vamos a suponer que este es nuestro proyecto, nuestra casa. ¿Por dónde entramos habitualmente a la casa? ¿Por dónde entran ustedes a su casa? Por la puerta. Por la puerta. Bien, entramos por la puerta. Vamos a suponer que llego a la puerta y la cerradura está trabada. ¿Qué hago? Por la puerta del garage. Por la puerta del garage. La puerta del garage no tengo la llave. Miren esta casa. ¿Qué tengo a mano para entrar? Ventanas. Ventanas. Bien, es una opción. Y si esta casa fuera una casa más amplia, porque veo que no tiene mucho terreno, pero si esta casa fuera una casa más amplia y me llevo bien con el vecino, si no pude entrar, entro por el patio. Exactamente. A lo que voy con esto es que cuando nosotros empezamos a pensar un proyecto, puede ser que entremos por cualquier lado, porque de repente el punto de entrada más habitual a una planificación puede ser como el punto de entrada más habitual a nuestra casa, y puede estar trabado. Puede ser que yo esté trabada y no sepa realmente cuál es ese proyecto, pero sí tenga en claro que quiero realizar un diario con mis alumnos y alumnas, o que quiero realizar un debate final tipo Organización de las Naciones Unidas con mis alumnos y alumnas, y después empiezo a pensar. O puede ser que haya un contenido que me llame la atención, o un tema que me llame la atención, como puede ser el de la biodiversidad o el medio ambiente, que apareció mucho también, y arranco por ahí. Es decir, no hay una única manera de entrarle al proyecto, porque el proyecto es un poco nuestra casa. Nosotros mismos vamos a ir decidiendo por dónde entrar a ese proyecto, ¿sí?
De todas maneras, nosotros ahora vamos a mirar de alguna manera un poco con linealidad. Pero de repente esta linealidad puede no ser las de ustedes, ¿sí? Puede ser que ustedes tengan en claro determinados puntos de llegada y no sepan todavía cómo llegar hasta ahí. Vamos a avanzar un poquito. Si ustedes me preguntan a mí, valga la redundancia, ustedes fíjense lo que yo hice con el compañero. Lo primero que le pregunté, y quizás lo primero que tenemos que preguntarnos todos, es ¿qué es lo que quiero que pase en mi aula o en mi sala? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que pase? El compañero lo respondió con bastante hidalguía. Quiero que se visibilice el papel de la mujer a lo largo de los procesos históricos, o que aparezca esta nueva versión de la historia, más puesta el foco también en el punto de vista del feminismo o del rol de la mujer a lo largo de la historia. A veces no hace falta que esa pregunta esté redactada, sino autorrespondérmela a mí. ¿Sí? Si yo le pregunto seguramente al compañero que puso biodiversidad, o a la compañera, o a aquel que puso algo de medio ambiente, quiero que mis alumnos y alumnas visibilicen la problemática relacionada con ecosistema, con ecología, con ecosustentabilidad. Van a ir apareciendo estas preguntas, pero en realidad la pregunta central o el problema es ¿qué quiero atravesar con este grupo este año? ¿Sí? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Qué es lo que yo quiero atravesar? Si ustedes retoman un poco, si hicieron esta tareita mini que les dije al principio, de anotar arriba su proyecto, mírenlo por un minutito, mírenlo. Y pregúntense esto, listo, yo anoté biodiversidad, anoté feminismo, anoté ESI, listo, ese es el tema central. Pero la pregunta es, ¿qué yo quiero atravesar con mis alumnos este año? Porque de repente el tema puede ser muy amplio y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es un recorte. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Pero la pregunta o el problema central se desprende de lo que yo quiero atravesar con mis alumnos y alumnas. Esto puede ser un gran comienzo, teniendo en cuenta que la pregunta o indagación es la que va a movilizar la investigación en general. Yo puse un ejemplo acá. Cómo ha evolucionado la comunicación a través de los tiempos. Si yo pienso un proyecto a largo plazo, durante todo el año, este es mío, ¿sí? Relacionado con la comunicación, empezando por los sonidos guturales, por la pintura rupestre, pasando por la evolución de la aparición de la escritura, la aparición de los libros, hasta el celular, la comunicación instantánea de hoy, y pensando una comunicación del futuro que todavía no llega, mi pregunta va a ser cómo evolucionó la comunicación a través de los tiempos. Es darle una pregunta a ese proyecto. Yo me levanté un día y dije, yo con este grupo quiero pensar qué pasó con la comunicación, cómo llegamos a esta comunicación instantánea de hoy. Si yo le pongo orden a mi proyecto, pienso en esta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación a través de los tiempos? Vayan pensando en cómo la pregunta puede organizar y ordenar su proyecto, porque la pregunta es lo primero que va a dispararnos el proyecto y su implementación. Lo segundo que va a aparecer, y ahora después lo vamos a desandar, así que quédense tranquilos, es el tema, el título y el tópico. Estos son joyitas que van a hacer que su proyecto sea distinto y que su proyecto tenga calidad. Lo que hoy vamos a buscar es un proyecto de calidad, no un proyecto mediocre ni un proyecto hecho a medias tintas. Hoy vamos a pensar un proyecto puesto en valor. Y ahora vamos a ir indagando un poquito acerca de esto. ¿Qué es el tema? Es el marco de acción e investigación. Retomando mi proyecto, me levanté y dije, quiero trabajar la comunicación con los chicos. Ok, ya me hice la pregunta, bueno, ¿qué quiero atravesar con mi grupo? ¿Cómo evolucionó la comunicación a través del tiempo? En este caso, el tema es la comunicación a través de la historia. En el caso del compañero, el tema sería el rol de la mujer a través de la historia. Seguramente, en alguno de los que propusieron medio ambiente, el tema sería cómo el hombre o la mujer, el ser humano, impacta en el desarrollo ambiental en el planeta Tierra, o un tema similar. ¿Qué
¿Qué es el título y de qué se diferencia del tema? El título es la parte poética del asunto. Yo les puse un ejemplo. Decir, ahora y siempre. Yo voy retomando. Me levanté y dije, quiero trabajar comunicación con mi grupo. Ordené mi pregunta. ¿Cómo evolucionó la comunicación a través del tiempo? Definí mi tema, la comunicación a través de la historia o del tiempo. Pensé un título poético, decir ahora y siempre. En el caso del compañero, no sé, las mujeres maravilla. No sé, le pueden poner el nombre que quieran, esta es la parte creativa del asunto. Y el tópico es un pequeño párrafo en el cual yo ya empiezo a pensar de qué se va a tratar mi proyecto. Un recorrido por la comunicación desde los inicios de los tiempos hasta la actualidad o hasta el futuro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, me pueden hacer que sí con la cabeza. O con dedo. Bárbaro. ¿Va queriendo? Entonces, me paré frente a mi proyecto. Me hice la primera pregunta. ¿Qué voy a querer atravesar con mis alumnos y alumnas? Definí el tema que da marco a mi proyecto. Le puse un título poético y en un párrafo resumí de qué se trata. Ya tengo los primeros 4 pasos. Los primeros 4 pasos. Y después, por supuesto, aparecen algunas cosas que vamos a ir desandando también. Los objetivos. Esto ya empieza a tomar forma, listo, ya tengo la pregunta, tengo el tema, tengo el título, tengo el tópico, y ahora me voy a plantear los objetivos. Qué difícil y cómo nos cuesta a los docentes plantear objetivos. Pero la realidad es que el objetivo central de mi proyecto es mucho más simple de lo que ustedes imaginan. Es responder a mi pregunta. Mi objetivo va a ser que a lo largo del año se pueda responder a la pregunta. Vamos un poquito. Objetivo central. Responder a la pregunta, por ejemplo, que los niños y niñas, alumnos, alumnas, investiguen y conozcan la evolución de la comunicación a lo largo de la historia. Acá aparece la pregunta dentro de mi objetivo. Objetivos específicos, acá se desprenden los relacionados con el área o con el tema que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, que los niños y niñas conozcan y vivencien procedimientos propios de la comunicación gestual, si se me ocurre en algún mes trabajar con comunicación gestual. Y hay una diferencia entre el objetivo general que responde a la pregunta y los objetivos específicos que se desprenden de las áreas y lo que tiene que ver con el propósito o intención pedagógica, que es lo que yo como docente voy a brindar. Brindar un espacio de aprendizaje colectivo que permita indagar lo relativo a la comunicación a través de la historia. Después vamos a ir retomando todo esto, quédense tranquilos y cuando ustedes los tengan también lo van a poder ir viendo y revisando cuantas veces quieran. Avanzamos un poquito más. En todas estas dimensiones lo que no tenemos que perder de vista nunca y en ningún momento es a nuestros alumnos y alumnas. Puede ser algo trillado, puede parecer algo lógico y algo evidente. Pero yo tengo que pensar en cierta medida que esa pregunta y ese objetivo es algo que tienen que poder alcanzar nuestros alumnos y alumnas dentro de la sala. Para propósito e intencionalidad está el docente, ¿sí? El docente es quien lo piensa desde su rol. El cumplimiento de todo este proyecto es una ejecución de los alumnos y alumnas, no del docente. El docente es todo el tiempo quien guía el proyecto. La ejecución es de nuestros alumnos y alumnas. Y esto tiene que aparecer siempre visibilizado en el proyecto. Vamos a hablar también un poquito de lo que tiene que ver con la fundamentación, o lo que en inglés se denomina abstract, y el campo disciplinar. ¿Es algo optativo o es algo obligatorio? Y acá yo me permito disentir en los dos ámbitos, ¿sí? La fundamentación siempre es obligatoria, porque es lo que a nosotros nos permite por qué decidimos abordar ese tema y por qué decidimos que era importante desarrollar ese proyecto. El campo disciplinar es en alguna medida contar qué áreas van a aparecer con mayor fuerza y en cuáles nos vamos a encontrar. De repente quizás en nivel inicial y en el primer ciclo de primaria es mucho más simple porque al aparecer un solo docente en torno a las áreas que convocan el aprendizaje,
Es mucho más simple buscar lo interdisciplinario. En el segundo ciclo y en los ciclos superiores, al trabajar por áreas y al trabajar los diferentes docentes con diferentes áreas, se hace un poco más complejo. No quiere decir que sea imposible, pero cuanto más posibilidades tenemos nosotros de integrar las áreas, mayor va a ser la posibilidad de nuestros alumnos de encontrar sentido a la información que vamos atravesando. Vuelvo al ejemplo que mencionó nuestro colega. Si de repente un docente tiene la posibilidad de trabajarlo desde las ciencias sociales y tiene la posibilidad también de hacer esta indagación desde lo literario, el enriquecimiento va a ser aún mayor, ¿sí? O desde lo musical. El impacto de la mujer a lo largo de la historia en todas estas áreas va a permitir realizar estas conexiones neuronales, estas posibilidades de evocar los diferentes aprendizajes entre una y otra área con nuestros alumnos y alumnas. Y acá, bueno, la parte que a ninguno de nosotros nos gusta, al menos a mí. Quizás hay gente que le encanta pensar en contenidos, pensar en diseños curriculares. Es a veces la parte más difícil, tener que hacer nuestra red de contenidos. A mí me simplificó mucho cuando empecé como docente a entender que la red de contenidos no es más que una red de contención. Una red de contención que actúa como las redes del circo, ¿vieron? Cuando estamos haciendo ese equilibrio por arriba de la soga y queremos de repente mirar hacia abajo y nos da un poco de vértigo. Si nosotros pensamos en esos contenidos como una red de contención y los pensamos por única vez al principio de nuestro proyecto y armamos una red y somos capaces de encontrar esas conexiones entre los contenidos, luego nos olvidamos de esa parte del cumplimiento curricular y podemos avanzar en la parte más divertida, la parte más interesante, que es la parte de la creatividad, la parte en la cual empezamos a pensar cómo vamos a implementar este proyecto. Pero sí es cierto que nosotros también pensamos en términos de redes conceptuales y de categorías conceptuales. Pensamos en términos de competencias y habilidades, el análisis, el pensamiento, el debate, y también pensamos en términos de actitudes que queremos que nuestros alumnos y alumnas desarrollen cuando hablamos de un proyecto. Yo pienso que de repente los compañeros y compañeras que pensaban estos proyectos relacionados con ecosistema y con biodiversidad y con medio ambiente, pretenden desarrollar en sus alumnos y alumnas una actitud de respeto que trascienda lo que pasa en el aula y que impacte realmente en la vida cotidiana de la comunidad y de la institución. Por lo tanto, esta red de contención y de contenidos tiene que existir, por más de que sea lo más difícil. Y vamos un poquito al término de desarrollo. No se preocupen porque ahora vamos a ir retomando otras cosas, y algunas cosas que van a aparecer. ¿Vamos a dividirnos en ejes o vamos a pensar un proyecto a largo plazo que sea un solo eje o un proyecto a corto plazo? ¿Vamos a pensar en productos? ¿Van a haber productos tangibles que se puedan compartir? De repente un folletaje, de repente, no sé, infografía, videos que se compartan, una muestra, la posibilidad de realizar un debate con las familias. ¿O simplemente nos vamos a concentrar en el producto intangible, que es lo que los alumnos y alumnas se llevan puesto, que es también un producto? ¿Cuáles son las propuestas que vamos a atravesar y cómo las vamos a evaluar? Vamos a ir viendo todo esto, quédense tranquilos, pero para cerrar esta primera aproximación, vamos a resumir lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Empezamos por dónde o entramos por dónde? Por donde me siento más cómodo, más cómoda. Las ideas siempre anotadas, no se olviden de anotar, porque si no, se olvida. Las técnicas que vamos a utilizar para trabajar, lo que vamos a implementar, las técnicas que vamos a usar para recolectar la información, se pueden ver sobre la marcha. Lo importante de poder colaborar en equipo y también que lo ecosustentable aparezca en todos los aspectos de nuestros proyectos, no solamente los ecológicos, sino que de repente todo lo que vamos a poder hacer con otros proyectos también nos permitan tener un vínculo positivo con la comunidad que habitamos. Y sobre todo, una de las cosas más importantes para mí, que haya disfrute de docentes y de alumnos y alumnas en el proceso. De esta manera cerramos la primera parte, ¿sí? Lo que sería la primera clave. No se abrumen. ¿Hasta ahora van bien? ¿Pudieron sacar algo en limpio? ¿Se hicieron la primera pregunta?
¿Pensaron la primera pregunta de su proyecto? ¿Qué es lo que quieren atravesar con sus alumnos y alumnas? Que sería el primer disparador que tiene que aparecer. ¿Estamos? Bueno. Buenísimo. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir y vamos a ingresar. Esperen porque yo acá tengo que ver. Ahí va. Tengo que ir abriendo la segunda parte. Vamos a pasar a lo más específico. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Como decíamos antes, lo primero que aparece es la pregunta, y la pregunta siempre nos plantea un problema, ¿sí? Un problema entendido desde la resolución, desde la posibilidad de responder con la indagación y con una hipótesis que no siempre va a ser correcta, ¿sí? Nuestros alumnos y alumnas no son una tabula rasa. Ellos traen información, y si de repente nosotros arrancamos un proyecto escuchando esas hipótesis, generalmente esas hipótesis van a ser también válidas como insumo o como combustible para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Algunas ideas iniciales. Aunque comiences tu proyecto pensando en un tema, feminismo, ecología, ESI, un contenido, ESI, por ejemplo, o actividades, o una muestra, o una habilidad, lo cierto es que siempre vas a estar respondiendo a una pregunta. Solamente tenemos que darnos el lugar para formularla, ¿sí? Esto que hicimos recién. Preguntarle a nuestro tema, preguntarle a nuestra idea, de qué manera vamos a querer atravesar con nuestros alumnos y alumnas ese tema que nosotros ya tenemos definido. Veamos algunos ejemplos. Miren, acá justamente aparecieron casi todas las cositas que ustedes dijeron. Me interesa el medio ambiente. Hablo como si estuviera conversando con un colega. Che, vos sabés que este año quiero realizar una feria de ciencias. Le digo a mi director, siento que este año quiero indagar sobre la comunicación. Le digo a mi compañera, quiero abordar hitos en el arte. No sé, el Renacimiento, tengo ganas de abordar instalaciones. Me aparecen todas estas ideitas sueltas y tengo que empezar a materializarlas en un proyecto. Bueno, acá se me desfasó un poquito. La pregunta o las preguntas son las que me van a centrar el proceso orientado en la respuesta a esa pregunta. Y acá hay algo que es muy importante. La pregunta tiene que aparecer visibilizada, no solamente en mi carpeta, no solamente en mi planificación, sino que de ser posible tiene que ser compartida con mis alumnos y alumnas, tengan la edad que tengan. Anotar las preguntas y las adaptaciones a esas preguntas para trabajar con tu grupo. Puede estar bien a la vista en la sala o en el aula, no importa la edad, es para ellos y es también para nosotros. Por ejemplo, si vuelvo al tema del feminismo, podés anotar en la sala o en el aula que voy a estar trabajando hacia la búsqueda de esa visibilización de la mujer a lo largo de los procesos históricos, me va a permitir redireccionar todo el tiempo hacia ahí. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas, dice Albert Einstein. No importa los ejes que vas a desarrollar, pensá que siempre podés rediseñar las preguntas. La pregunta no es un algo acabado, es algo que puedo tachar y volver a escribir. Esta pregunta que ustedes se hicieron recién puede aparecer en diferentes momentos y puede ser que la pregunta central dispare otras preguntas con mis alumnos y alumnas. Vamos a ver algunos tips para preguntarnos. Aunque parezca una pregunta de postulado científico, vas bien, porque después esa pregunta se desmenuza. Que no sea una pregunta en exceso larga. Ser genérico, como lo hice yo en el ejemplo, cómo evolucionó la comunicación a través del tiempo, no significa perder de vista lo concreto. Es una pregunta, a lo sumo 2. Y esa pregunta es algo sobre lo que voy a volver todas las veces que necesite.
Cuando yo siento que mi proyecto empieza a perder el rumbo, vuelvo a la pregunta, leo mi pregunta. ¿Lo que estoy haciendo responde a esa pregunta inicial? ¿Responde realmente a la pregunta que me hice al comenzar esta planificación? ¿Y puedo hacerme más preguntas? Por supuesto. La planificación es una herramienta, por supuesto, cada uno puede hacer las adecuaciones que necesite porque es una herramienta del docente. ¿Que se comparte con otros? Sí. ¿Que nos sirve para guiar el camino de docentes y de alumnos? Sí. Pero por sobre todas las cosas tiene que permitirme a mí pensar el camino con el cual voy a llegar a ese punto de llegada inicial con el que hablamos antes con el compañero. Vamos a pensar, miren, sin haber hablado, juro que no hablé, perdón, se me fue, juro que no hablé con ninguno de los compañeros antes, pero vamos a pensar que una de mis propuestas es trabajar un proyecto sobre sustentabilidad. Las preguntas que también van a surgir es, ¿cómo pueden las familias colaborar en este proyecto? ¿Qué problemáticas aquejan a nuestra comunidad? ¿Cómo voy a planificar acciones concretas con los chicos y las chicas? ¿Cómo evoluciona el problema del ambiente en nuestro país? ¿Sí? Yo acá pensé 4 posibles preguntas para el tema de sustentabilidad. Yo les pido ahora que se tomen 10 segunditos para revisar el tema de su proyecto y que piensen estas 4 posibilidades. ¿Cómo pueden las familias colaborar en este proyecto? ¿Cómo esa problemática aqueja a nuestra comunidad? ¿Qué acciones concretas voy a llevar a cabo con los chicos y las chicas? ¿Y cómo ese problema atraviesa nuestro país? Fíjense que son 4 posibilidades, ¿sí? Lo que pasa dentro del aula o de la sala, la comunidad, la familia y lo macro que sería en relación a nuestro país. Cualquiera de los temas que ustedes dijeron es posible de ser abordado en términos de estas 4 posibilidades. ¿Lo están pensando? Mientras yo me hidrato un poquito porque estoy hablando un montón. Sigo avanzando un poco más. Esas preguntas van a ayudar a responder la pregunta central. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa pregunta inicial que nos hicimos en relación a nuestro proyecto? Se va a ir desmenuzando en relación a las preguntas. Y sus respuestas pueden ir marcando los ejes que vamos a ir atravesando. La respuesta a esas preguntas pueden ir marcando los ejes que vamos a ir atravesando con nuestros alumnos y alumnas. Y van a ser importantes para delinear los objetivos y seleccionar los contenidos que necesitamos en nuestra planificación. Avanzamos un poquito más y preguntas claves para poder preguntarse. ¿Cómo vamos a vivenciar, explorar, conocer, indagar algo que tiene que ver con una evolución? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los movimientos, los artistas, los movimientos artísticos, las relaciones especiales que se producen, las situaciones especiales que se producen en términos de ecosistema, en términos de movimientos históricos? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué influye? ¿Qué experimenta? Estas posibilidades de preguntarnos y de ir avanzando en estas estructuras de las preguntas nos van a permitir seguir guiando el proyecto que vamos a seleccionar. La formulación de la pregunta incluye una palabra de indagación, el qué, el cómo o el cuándo, lo que vamos a abordar y su impacto en la historia y en lo cotidiano. Fíjense que yo acá puse determinado por color. ¿Cómo evoluciona el problema del ambiente en nuestro país? La formulación, como les dije, incluye una palabra de indagación, sería el cómo, qué es lo que vamos a abordar, la evolución del problema en el ambiente y su impacto en la historia, en lo cotidiano o en el recorte que vamos a realizar, en este caso, en nuestro país. ¿Sí? Seguimos avanzando. Ustedes pueden cambiar el orden, porque la primera que se va a preguntar, o el primero que se va a preguntar, es el maestro, con sus compañeros, con sus compañeras de planificación. La pregunta también es algo propio. Hay que apropiarse de esa pregunta para luego permitir que nuestros alumnos y alumnas también se apropien de la pregunta. Y vamos a cerrar esta segunda clave y vamos a volver acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Van bien? ¿Sí? Excelente. La clave. Sí, Bien. súper, Leila. Buenísimo.
Si tenemos la pregunta, eso va a guiar todo el resto del proyecto. Ahora sí, vamos a pasar a la tercer clave. Después vamos a volver sobre ellas, no se preocupen porque van a ir viendo que hacemos un resumen cada vez que vamos a ir yendo y viniendo. Ahí va. Yo les hablé de tema, de título y de tópico. Estas son las 3 T's más importantes del proyecto. Vamos a ir avanzando sobre ellas, porque antes pusimos el acento en la pregunta. Vamos a ir avanzando sobre las 3 T. Lo primero que me vas a querer preguntar es necesario de verdad, Leila, hacer todo esto para un proyecto? Y como yo les digo, la respuesta es, ¿cuán serio es para vos este proyecto? ¿Qué rigurosidad querés darle a la aplicación de tu proyecto? Y si no es necesario acaso aprender con coherencia y con sentido. Para poder tener esta coherencia y este sentido, es que nosotros vamos a ir abordando todo esto con esta linealidad con la que yo les voy compartiendo estas claves, ¿sí? Ya definimos que la pregunta es la clave de todo. Le pregunto a mi proyecto, me pregunto a mí mismo qué es lo que quiero atravesar. Y ahora voy a ir con estas 3 T del amor que realmente le van a simplificar la implementación de su proyecto. Lo primero, el tema. El tema está implícito dentro de la pregunta, es esto que ustedes bocetearon arriba. El tema sería feminismo, el tema sería ecosistema. Quizás lo que hay que darle es un poquito más de vuelta. El compañero tiró feminismo, pero después conversando con él, nos damos cuenta que ¿qué? Que su tema es el feminismo en los procesos históricos, o el lugar de la mujer en los procesos históricos, ¿sí? Lo que nosotros primero tiramos es el tema. El compañero o la compañera, alguno de los compañeros que puso es sí. Quien sea, porque varios lo pusieron. Alguien que quiera desmutearse un minutito. ¿Hay alguien por ahí que puso sí? Si no se pueden desmutear, me escriben o levantan la mano y los desmuteo, porque a veces hay sonidos de fondo y los vuelvo a silenciar. A ver. Bueno, si no vamos con otro, no hay problema. ¿Alguien de los que habló de ecosustentabilidad, de biodiversidad o de medio ambiente? Hola, buenas tardes. Yo hablé de humedal como algo específico dentro de lo que es el medio ambiente, porque la escuela donde yo trabajo está inmersa en cercanías del humedal acá en Bahía Blanca. Bien, Adriana, vamos a pensar juntas, porque quizás pensando juntas te sirve a vos y le sirve al resto. Vos Bien. tiraste humedal. Tu respuesta en el chat, yo lo leí, fue humedal. ¿Sí? Bien. Si yo te digo ahora, Adriana, ¿qué es lo que vos querés atravesar con tus alumnos? Cuando vos pensás en humedal, ¿qué es lo que pretendés que pase dentro de tu sala o de tu aula? Que tus alumnos y alumnas, ¿qué? Revaloricen su ambiente, porque son niños que viven en situación de vulnerabilidad. Bien. Es un ambiente que realmente sus casitas están sobre el agua casi. Bien. O sea que Entonces, tu intención... que revaloricen, que se encuentren y que la comunidad lo vea como aprovechamiento y no como una cuestión negativa. Ellos tienen cerca el un barranco donde van a pescar, y al ladito, pegadito, está Ingeniero White, que es un puerto de agua profunda. Entonces la idea mía, a través del proyecto, porque soy maestra de ciencias en 4º, 5º y 6º, sí, que ellos vean la fauna y la flora de todo ese sector y cómo todo eso se va a ir perdiendo a través del dragado del puerto y de las plantas del polo, o sea que es muy abarcativo mi proyecto. Ya está, igual, ya lo tenemos. Espera, Adriana, espera que ya lo tenemos. Escúchame. O sea, lo primero si yo logro entender, porque vos tenés muchos subtemas dentro de lo que es el recorte, hay muchas posibilidades. Claro. Pero si yo logro entender hacia dónde vos vas, es cómo podemos valorar el espacio que habitamos como comunidad, ¿no? Sería como esa sería tu pregunta. ¿Es el humedal en el caso de Adriana? ¿Es las sierras en otro caso? ¿Es la ciudad? ¿Es el río? ¿Es la ribera?
¿cómo podemos valorar el espacio que habitamos? Esa sería la pregunta quizás de lo que vos querés atravesar con tus alumnos y alumnas. Y el tema, por supuesto, sería el humedal. Ahora, dentro de ese tema, vos estás planteando muchos recortes. Esta posibilidad de valorarlo como espacio, de ver qué es lo que va a pasar con el impacto de la mano del ser humano dentro de lo que es el medio ambiente. Hay como un montón de recortes que podrían ir desarrollando otros mini proyectos dentro del proyecto humedal. Claro, yo pensaba así, el proyecto es abarcativo, con cuarto grado un recorte, con quinto otro y con sexto otro. Y después Perfecto. presentamos todos juntos. Esa Bien. es la idea. La pregunta es, el hilo conductor es el mismo. Claro. Es cómo valorar ese espacio. Tu espacio, El tal cual. el tema es el espacio, dos puntos, el humedal. El humedal, Bien, sí. vamos ahí. El tema ya lo tenemos entonces, ¿sí? Podría ser, si la vivencia respetuosa dentro del humedal, podríamos buscar esta forma quizás más poética. Pensemos un título juntas, pero un título poético. Yo ya pensé. Buenísimo. Mi lugar del humedal. Mi lugar, el humedal. Perfecto. Ese sería como tu punto poético para el tema. En el título, por más poético que sea, cualquiera puede entender el tema, ¿sí? El título es como la parte interpretativa del tema. Bien, tenemos el tema. Adriana ya tiene la pregunta. El tema, el título. Y ahora vamos a pensar juntas el tópico. Ya estamos, espera. Miren yo les había puesto un ejemplo. Soy una gota de agua. ¿Sí? Hablando del cuidado del agua. Soy una gota de agua. Y pienso en el agua, no sé, de repente desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista biológico, el agua atravesando la vida. Soy una gota de agua. El tópico. Resumime en una oración, como me lo dijiste antes, así, en un parrafito, de qué se va a tratar tu proyecto. No lo fundamentes. No es lo mismo fundamentar que hacer un tópico. La fundamentación, Adri, sería, ¿por qué vos considerás importante que los chicos conozcan la vida y el impacto de la mano del ser humano en el humedal? Esa sería tu fundamentación. ¿Por qué vos querés trabajar el humedal? Lo que yo te propongo es que en el tópico, en un párrafo, le expliques a tus 120 compañeros aquí presentes, en un párrafo, de qué se trata tu proyecto el humedal. Es un proyecto que pretende, ¿qué? Revalorizar el espacio cercano. Bien, bien. Atravesando con cuarto, quinto y sexto grado distintas instancias de aprendizaje. Perfecto. Vamos a ponerlo, estamos haciendo así al mano alzada. Sí, sí. Un párrafo, eso es el tópico. Un párrafo, cortito. Adriana en 3 minutos pensó la pregunta, de la cual se van a desprender 1.000.000 de preguntas, porque la pregunta es genérica. El tema, el título y el tópico. Excelente, Adriana. Y gracias a vos. Vamos a seguir porque vamos perfecto. Ahora hacemos un resumen cortito, fíjense. Pregunta, tema, título, tópico. Si se saben memorizar esto así casi como una rima, pregunta, tema, título, tópico. Ya está. Tenemos los primeros 4 pasos del proyecto. Cualquiera de ustedes lo puede hacer pensando como lo pensamos recién con Adri. Vamos a seguir adelante. Les dije que eran 7 cortitas, pero vamos a ir bien. Esperen que ahora yo tengo que abrir, porque había abierto hasta la 3 para no trabarme la compu. Ahí abro. Las otras son cortitas, no se angustien ni se acongojen, porque aparte lo que vamos a hacer es entrar cada vez más en un ejemplo para que ustedes puedan ir pensando el propio. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿Me levantan dedito? Bárbaro. Esperen porque se me abrió el 7. 4. No. Ahí está. Bien.
Cualquier cosa estoy haciendo. Esta. Ahí va. Adriana se sentó y ya pensó. La pregunta, el título, el tema y el tópico, listo. Ahora hay que poner objetivos, porque toda planificación tiene objetivos. Objetivos que están pensados en diferentes categorías. Objetivos que queremos que logren nuestras infancias y adolescencias, nuestros niños, niñas, alumnos, alumnas, y objetivos que nosotros nos planteamos desde el punto de vista profesional como docentes también, que son las llamadas intenciones pedagógicas o propósitos del docente. Y de alguna manera, Adriana sabe hacia dónde quiere ir. El compañero, que no me acuerdo el nombre ahora, que habló de feminismo, sabe hacia dónde quiere ir. El que dijo ESI sabe hacia dónde quiere ir, y el que dijo ecosistema sabe hacia dónde quiere ir. Lo difícil es quizás a veces ponerlo en palabras, pero una vez que me hice la pregunta, entendí que el primer objetivo es responder a la pregunta. Mi primer objetivo, el objetivo central, es responder a esa pregunta. Si Adriana pensó en cómo valorizar el espacio que compartimos, o sea, entre paréntesis, el humedal, el objetivo central es que los niños y niñas, los alumnos y alumnas, logren valorizar el espacio que comparten con su comunidad, entre paréntesis, el humedal. La pregunta desprende al objetivo y viceversa. El objetivo desprende a la pregunta. Responder a la pregunta es mi objetivo central. Y después van a haber otro montón de objetivos, porque Adriana va a pensar que los alumnos y alumnas logren entender que tirar basura en el humedal perjudica la vida de otras especies, que la construcción de, no me acuerdo qué dijiste, ¿era un dique seco? ¿Qué era? No, está el puerto de Ingeniero Guay, un puerto de agua profunda y van dragando. Y cerquita Bien. tenemos todo el polo petroquímico que los desechos van a la ría. O sea Bueno, que los, todo lo que sea claro, animalito, todo el ecosistema. esas son como otras preguntitas que van a ir Claro. surgiendo. Entonces, otros objetivos van a ser que los alumnos y alumnas entiendan que, no sé, la construcción de fábricas con desechos químicos afecta la vida de la fauna y la flora en el humedal. Todos esos objetivos chiquitos van a responder al objetivo central, que era que los alumnos y alumnas entiendan el valor del espacio que habitan, que es el humedal. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos esos chiquititos van a responder al central. Y el objetivo de Adriana es propiciar que eso pase. Adriana también tiene sus objetivos y sus propósitos como docente. Ella va a propiciar un ambiente de debate y de investigación para que los alumnos y alumnas valoricen el espacio que habitan. Ese es su propósito, el objetivo que ella va a cumplir. Como el compañero, propiciar un ambiente de debate para que los alumnos y alumnas visibilicen el lugar de la mujer a lo largo de la historia. Como el que planteó ESI, propiciar un espacio de debate donde los alumnos y alumnas entiendan que la ley de educación sexual es un derecho en todas las escuelas de Argentina. Yo pongo palabras, pero bueno, ustedes tendrán las propias. ¿Sí? Toda pregunta tiene un objetivo central. Todo objetivo central tiene pequeños objetivos, y todo objetivo tiene un docente que lo garantiza. El docente que lo garantiza es aquel que propone. Pregunta, tema, título, tópico, objetivos, propósitos. Miren cuánto que avanzamos. Seguimos un poquito más. Vamos con algunos ejemplos. Meto alguna frase en el medio, así. Alerta spam. El hombre crece junto con sus grandes fines. ¿Sí? Una frase de Schiller. ¿Cómo puede el retrato expresar quiénes somos? Como a mí me gusta el arte, les metí un ejemplo de arte. Vamos a pensar que esta es mi pregunta de proyecto. Quiero trabajar retratos todo el año. ¿Cómo puede el retrato expresar quiénes somos? Mi objetivo central, que los alumnos y alumnas vivencien y exploren la posibilidad del retrato como modo de representación de sí mismo y de los otros. El objetivo central responde a la pregunta. Fíjense eso en la cabeza y van a ver que es mucho más simple de lo que piensan. Y algunos objetivos específicos: explorar las posibilidades expresivas de diferentes materiales, experimentar con disfrute, enriquecer y diversificar posibilidades expresivas, interpretar consignas sencillas de trabajo. Esta última es para todos. Interpretar consignas sencillas de trabajo desde sala de 2 hasta 7º, hasta 5º año de la secundaria y a la universidad también.
Desarrollar progresivamente actitudes de ayuda, respeto y colaboración a nivel grupal también es válida para todos. Después lo van a recibir esto, hace que si a alguno les sirve lo puede tomar. Los objetivos específicos ayudan en el cumplimiento del objetivo central. El propósito e intención educativa del docente. ¿Qué voy a hacer yo para que esto pase? ¿Cómo me paro? Brindo un ambiente rico en propuestas pedagógicas y experiencias lúdicas, estoy hablando de ese proyecto mío, con el fin de estimular las posibilidades expresivas del niño a través del lenguaje plástico visual, mediante la exploración y experimentación de diferentes recursos, bla, 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 bla. ¿Cómo me paro como docente para ese cumplimiento del objetivo? Lo genial de un proyecto anual cuando lo pienso a largo plazo es que todo lo que pienso es permeable de realizarse ajustes. No es que lo pienso y nunca más lo voy a tocar. Lo tacho, lo vuelvo a escribir. Pero una vez que yo planteo los objetivos y los contenidos, lo hago una sola vez. Es un trabajo que lo hago una sola vez. Adriana lo piensa ahora y lo ejecuta para cuarto, quinto y sexto grado. Hacer un proyecto simplifica. Realmente simplifica. ¿Y saben qué es lo que más nos simplifica? Cuando entendemos que el producto más claro y más concreto que tenemos es lo que los alumnos y alumnas se van a llevar puesto. Ese es el producto central de todo proyecto. Pienso en ejes o mini proyectos como pensó Adriana, o distintas secuencias que va a tener ese proyecto, y visualizo el proceso, cómo voy a ir llegando a ese lugar. Una cosita muy importante, recordemos entonces, el objetivo central responde a la pregunta. Los objetivos específicos ayudan al cumplimiento del objetivo central, mediante la adquisición de habilidades, competencias y capacidades dentro del área. Acá tenemos un poquito lo que sería el diseño o engranaje de un proyecto, para ir como resumiendo esta cuarta presentación. Tenemos entonces pregunta, tema, título, tópico, ¿se acuerdan? Objetivo general responde a la pregunta. Los objetivos específicos que los alumnos y alumnas adquieran habilidades para responder al objetivo central, que a su vez va a responder a la pregunta. Y el propósito, lo que yo deseo. Y a mí me encanta que en algún punto del proyecto aparezca el deseo del docente. Revincúlense con su deseo de enseñar algo. Lo que quiero que pase en el aula y en la sala es algo que también deseo que pase. No tiene que ver nada más con el cumplimiento de un diseño curricular, ni con un objetivo, ni con un proyecto mayor. Tiene que vincularse con el deseo. El docente que no desea enseñar, no puede enseñar. ¿Sí? El deseo siempre nos permite enseñar con felicidad, y lo que se enseña con felicidad, se aprende con felicidad. ¿Sí? Vamos muy bien, vamos avanzando, juro que estoy tratando de meterle pata. Hago así, rapidísimo, Pauli, juro que vamos a llegar. Vamos, que vamos excelente. La verdad Buenísimo. que es muy interesante el enfoque para pensar rápidamente un proyecto que sea valioso para nuestros alumnos, que creo que es la clave, ¿no? Es la clave, las 7 claves. Vamos ahí. Vamos con la quinta. Acá sí la fundamentación. Yo acá le permito a Adriana hacer un párrafo, que no se lo voy a pedir ahora, pobre, ¿no? Un párrafo, 2 o 3, en el cual ella me cuente por qué el humedal es tan importante en la zona que habita, que yo la desconozco. Adriana, le digo, Adri, escúchame, te conocí el otro día en el encuentro de FEB, me mandás por favor el proyecto, y Adri me lo manda, y yo que no estoy en su comunidad y no lo conozco, tengo que poder leer en la fundamentación por qué Adri considera imprescindible enseñar lo que está decidiendo. Eso es la fundamentación. El compañero que no me acuerdo el nombre, pobre, chicos, es que de verdad es que tengo memoria a corto plazo, a veces me olvido de lo anterior, porque da lugar a cosas nuevas, en algún lugar el CPU se satura. El compañero me va a contar por qué es importante para él enseñar el lugar de la mujer en la historia, y el otro compañero me va a enseñar por qué es importante para él y para los alumnos y alumnas aprender sobre biodiversidad. Yo hice un proyecto cuando vivía en Río Gallegos, un proyecto de biodiversidad costero-patagónica, desde Chubut hasta Tierra del Fuego. Toda la biodiversidad costero-patagónica fue divino, un proyecto hermoso.
Si en ese momento alguien me hubiera preguntado, yo tendría que haber podido explicar en mi fundamentación por qué elegí ese proyecto. ¿Sí? La fundamentación es explicar por qué elegí ese proyecto y no otro. ¿Sí? Vamos avanzando. Leila, preguntan si en la fundamentación está el problema. No, el problema siempre aparece en la pregunta. ¿Sí? Lo que sí puede aparecer en la fundamentación es por qué este proyecto va a ayudar a responder a esa pregunta. Y en definitiva, si realmente hay un problema o una problemática, que no es lo mismo, una problemática que nos acongoja como comunidad, como lo comentó Adriana, ¿cómo este proyecto va a ayudar a resolverlo? El problema siempre aparece en la pregunta. ¿Cuál es ese problema? Es la pregunta. La fundamentación es por qué este proyecto puede ayudar a resolverlo. ¿Y en qué sentido ayuda a resolverlo? Porque todos los que estamos acá consideramos que lo que pasa en el aula o lo que pasa en la sala mueve las estanterías de lo que pasa en la sociedad y en definitiva impacta en la vida de la comunidad también. Esté en el ámbito educativo que esté. Yo que soy docente de inicial, trabajé con una sala de 4, un proyecto ecológico, donde esos pibes y esas pibas no permitieron nunca más que en su edificio regaran a las 7 de la mañana la vereda indefinidamente solamente para limpiar la vereda todos los días a las 7. Recolectaron firmas para que se baldee con balde una vez o 2 por semana. Ese es el impacto. Es un impacto que trasciende la escuela. Se detecta el problema, aparece en la pregunta y lo que aparece en la fundamentación es cómo ese proyecto va a impactar en la comunidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Impacto profundo. Una cosita que puse acá. Es importante quizás acá que ustedes puedan nutrirse con la teoría. ¿Vieron lo que hice yo antes? Meter una frase. Meter una frase inspiradora. Es darle entidad al proyecto. Ustedes piensen este proyecto como si de alguna manera estuvieran defendiendo su posicionamiento como docentes, porque créanme que de eso se trata. Es defender el posicionamiento como docente, defender un proyecto. Lo que debe contener un proyecto, ¿sí? El marco en el que se mueve el proyecto, su importancia actual, histórica y a futuro. ¿Por qué es interesante este proyecto? ¿Qué aporte teórico tiene? Y lo que se espera que pase con la implementación de este proyecto, un poquito lo que veníamos hablando recién. Si, por ejemplo, un proyecto de ciencias es un nuevo comienzo para mi planeta, lean que ese es mi título poético. ¿Para qué? ¿Cuál podría ser el tema? Ecosustentabilidad, ecología. Le puse un título poético, un nuevo comienzo para mi planeta. Lo que tiene que aparecer en mi fundamentación es la situación actual de mi planeta, algo que aparezca en términos de marco curricular. Si hubo o se detectó un interés de los alumnos y alumnas, también lo puedo poner. Si hay una problemática de la comunidad, también la puedo poner. ¿Hacia dónde quiero ir? Si tengo un cierre que pretendo. ¿Y cuál es el cambio que quiero que se produzca a largo plazo? Adri, vos agarrás todo esto y en 2 minutos sacaste la fundamentación con todo lo que contaste. ¿Sí? En 2 minutos. Porque me contaste la situación actual, seguramente tenés identificado el marco curricular de tu jurisdicción y sabés en qué parte aparece. Seguramente hay un interés por parte de los alumnos y de la comunidad. Hay una problemática. Hay un lugar hacia donde vos querés ir. Seguramente tenés pensado un cierre con 4., 5. y 6. grado, porque me dijiste hago el cierre con todos juntos, o sea que ya lo tenés. Y querés un cambio a largo plazo. Y como Adri estoy segura que todos ustedes también lo tienen. El campo disciplinar, que era un poco lo que habíamos tocado antes, es qué disciplinas van a aparecer. ¿Sí? Si va a aparecer el arte, si va a aparecer prácticas del lenguaje, si va a aparecer ciencias, qué áreas de ciencias van a aparecer, si va a aparecer ciencias naturales, ciencias sociales, lo histórico, lo contemporáneo, lo literario. Todo esto lo ponen también, porque de repente si yo voy a hacer una maqueta,
con mis alumnos y alumnas del Humedal y voy a trabajar en interrelación con la profesora de artes y plástica y artes visuales, pensando con ella, también lo pones, Adri, ¿sí? Y si de repente voy a trabajar con algún cuento que haya, que cuente algo sobre el Humedal, también lo pongo. No importa que yo sea de un área. En realidad lo que este año la escuela pasó a ser de jornada completa, entonces tenemos unos espacios de aprendizaje con docentes que tienen que ver fuera de lo curricular. Entonces tenemos este año, a segundo ciclo le toca medios audiovisuales, así que la idea es hacer una recorrida y tomar imágenes y armar un PowerPoint o un video rescatando todo el espacio desde la fauna y la flora y viendo como fondo, digamos, porque interactúa todo el tiempo, lo contaminante con el humedal, que en realidad porque es importante, porque es una zona que se inunda y es lo que hace, el humedal es una esponja gigante que evita que se inunde donde viven ellos. En Capital, la zona de humedad en Gran Buenos Aires, es la parte que ahora taparon y es Nordelta. Entonces hay lugares que se inundan porque el humedal, que era esa esponja gigante que absorbía, está tapada por casas. Entonces la idea es esta. Y en Bahía hubo un proyecto hace mucho tiempo de dragar cada vez más, entonces iban a perder unos cangrejos que con una gaviota, o sea que tenemos todo para que interactúen y vamos a hacer maquetas, vamos a hacer dibujos de los nenes, y vamos a trabajar con la profeta de MAP, y no tengo artística, o sea que todo lo artístico lo van a hacer conmigo también. Bien, pero vos podés incluir en tu campo disciplinar. Ahora, Adri, si vos pensás, por supuesto, una difusión de esta problemática, no sé, se me ocurre escribirle a TN y la gente que te come todas las cosas que querés contar y ellos te la publican, no me preguntes por qué. Le escribiste que encontraste un vaso rosa en la calle y te armaron una nota. Entonces, de repente Adri encuentra la forma de, o en un diario local, o en una radio, o en la tele, que los chicos cuenten lo que investigaron, entonces ya tiene el impacto, ¿sí? ¿Sí? Que es la parte que siempre hay que tener en cuenta, en la fundamentación, el impacto y la forma en la que uno va a poder abordar esta problemática. Y acá vamos respondiendo algunas cuestiones de la fundamentación. ¿Tiene que ser muy larga? Lo que ustedes necesiten. En la fundamentación yo considero que no puede haber menos de 3 párrafos, ¿sí? Tampoco más de una carilla. ¿Qué lugar ocupa? Después del tema y del título y del tópico viene la fundamentación, ¿sí? Pregunta, tema, título, tópico, fundamentación. Vamos a ver un diseño de proyecto, sí, ahora les voy a compartir. ¿Y en qué gramática lo expreso? Gramática segura. Estoy haciendo este proyecto porque considero firmemente que hay una problemática en mi comunidad relacionada con el lugar que habitamos. Así, a cara de perro. Es la venta de mi proyecto, la fundamentación. ¿Bien? Vamos avanzando. Recontra encaminados. Pregunta disparadora, lo que vamos a responder en el proceso. Tema, enmarca el proyecto. Título, nos ponemos creativos. Objetivo, general, específico y propósito. Fundamentación, ¿por qué elegimos el proyecto? Fíjense cómo en estas 2 carillas les resumí todo. Todo. Tenemos la pregunta, tenemos el tema, tenemos el título, tenemos los objetivos y tenemos la fundamentación. Les digo que ya está casi el 80% de lo que tenemos que hacer. La que me encanta, gente. Espectacular. Vamos a seguir. ¿Seguimos? Vamos, que ya casi terminamos, ¿eh? Ya casi. Vamos. Ahora no se pueden perder la parte más divertida. Esta parte la vamos a pasar relativamente rápido, se los digo. ¿Por qué la vamos a pasar relativamente rápido? Porque por supuesto que los contenidos no son los mismos, ¿sí? Los contenidos van variando de acuerdo al nivel, no es lo mismo nivel inicial que nivel primario, las áreas también nos hacen variar las posibilidades de contenidos que vamos a ir ejecutando. Lo sí cierto es que pensar, como les dije antes, en los contenidos como una red de contención al servicio del docente y no al revés, no el docente al servicio del contenido, es algo que nos va a dar seguridad para caminar el proyecto. Es una manera distinta de vincularnos con los diseños curriculares, ¿sí?
Si ustedes se encuentran con el diseño curricular y lo piensan como una red de contención, créanme que los van a querer un poquito más, que es la parte más difícil. Para tener en cuenta diseños, cada nivel tiene el suyo, solo hay que mirarlo un poco detenidamente. Selección. Si yo ya entendí que tengo una pregunta, un tema, un título, un tópico, objetivos generales y específicos, fundamentación, ya tengo un recorte, entonces va a ser más fácil seleccionar el contenido. Si ustedes quieren hacer todo junto, va a ser más difícil. Si ustedes hicieron todos estos pasos que hicimos juntos recién, ya van a tener en la cabeza, van a ir al diseño y van a decir, este me sirve, este me sirve, esto me sirve, este me sirve, este me sirve y este no. Hay que tener en cuenta que hay conceptos y conocimientos que aparecen, las categorías conceptuales aparecen, pero lo más importante son las capacidades, habilidades y competencias que desarrollamos en nuestros alumnos y alumnas, porque les van a servir en cualquier área. El alumno que aprende a analizar un texto, a analizar un problema, a debatir con un otro, a comunicar una idea, lo hace en ciencias sociales, en ciencias naturales, en lengua, en matemática, en informática, en arte. No es que aprendí a debatir en arte y me olvidé de cómo debatir en historia. Si sé debatir y sé fundamentar, porque me enseñaron a hacerlo, que es algo que Google no puede enseñar, lo voy a poder hacer en todas las áreas. Indagar, puedo indagar con Google. Cualquier conocimiento hoy está a un clic de distancia, pero sigo necesitando de un otro para aprender a analizar, a debatir, a ser respetuoso, a tener actitudes, como aparece en el punto 5, de respeto hacia el medio ambiente, respeto hacia un otro, de escucha. Todas esas habilidades y competencias y esas actitudes se construyen en comunidad. Es lo que no se aprende con Google. Entonces, si nosotros entendemos que lo más importante es potenciar estas habilidades y capacidades y competencias, vamos a estar como más encaminados en términos de lo que queremos que pase. Vamos con ejemplos, miren. Obviamente es un ejemplo de inicial. Es un ejemplo de inicial. Este era un proyecto relacionado con el Teatro Colón Abre sus puertas. ¿Sí? Acá aparecían en los cuadrados, ¿ven? En los 4 cuadrados, las categorías conceptuales. Y por ahí, divagando entre todas, porque no pertenecen a ninguna categoría conceptual, sino que pertenecen a un todo, las habilidades, competencias y capacidades. Transmitir, explorar, interpretar, comparar, expresarse oralmente, comentar, relacionar, producir, argumentar, seriar, coleccionar, relacionar, buscar información. ¿Sí? Todas esas habilidades que son comunes a todas las categorías conceptuales y que incluyen también actitudes, respetar, valorar, participar. Sigamos, ¿ven? Acá hay algunos conceptos y algunas habilidades. No es ni más ni menos que una red de contenidos y capacidades que luego se va ampliando y que podemos agregar los que necesitemos, porque de repente llegó junio y me di cuenta que me quedé corto, y agrego. Los grandes detractores, que me encanta debatir con ellos, los grandes detractores de los proyectos a largo plazo son los que dicen, y bueno, pero ¿cómo voy a saber en febrero lo que voy a hacer durante todo el año con un grupo que no conozco? A esa gente lo primero que hay que preguntarle es, ¿y por qué tenés que pensar que esa planificación es inamovible? ¿Por qué no pensar en un diseño tentativo para un año que comienza y que va a recibir ajustes en la medida en que vaya conociendo a mi grupo, a mi propio deseo, a la comunidad, y que es algo que no es ni más ni menos que un boceto sobre el cual puedo ir y venir las veces que quiera? Lo mismo pasa con los contenidos, porque aparte los diseños van avanzando. Por ejemplo, a nivel inicial, hace poquito lanzó, no sé primario, pero Provincia de Buenos Aires rediseñó todo en términos de diseño curricular en nivel inicial. Así que bueno, también es algo dinámico, que se va moviendo y que vamos conociendo de a poquito, ¿sí? Una vez que pensamos en esta red, solamente tenemos que ponerla una vez. No es que por cada propuesta hay un contenido. Por cada proyecto hay una red de contención. No es lo mismo pensar un contenido para cada propuesta que pensar una red de contención para un proyecto. ¿Sí? Vamos ahí. Resumen así, chuc, chuc, chuc. Pregunta, la que dispara todo. Tema, el marco de acción. Título, la parte poética.
fundamentación, el porqué de la cuestión, objetivos, lo que propiciamos y lo que queremos lograr, y red de contención, el marco legal del asunto, le mando yo. ¿Sí? Ya tenemos 6 de las 7 claves. Vamos que ya llegamos, vamos, vamos, vamos. Vamos que ya llegamos, casi casi, estamos. Le estoy metiendo pata, ¿eh? Juro que podría ser más larguera si quisiera. Ahí va. Ah, estoy haciendo lío. ¿Ahí se ve? Porque Sí, llegamos a la sí, se ve. séptima clave. Gracias. El nudo del cuento. El desarrollo del proyecto. Listo, Leila, ya está. Ya me hice la pregunta, ya entendí que la pregunta responde al objetivo y que el objetivo responde a la pregunta. Ya entendí lo del tema, entendí lo del título, entendí lo del tópico, entendí lo de la fundamentación, los objetivos, la red de contención o red de contenidos. Bueno, listo. ¿Cómo hago el desarrollo? Que es la parte de implementación real de un proyecto. ¿Sí? Vamos a pensar que cuando desarrollamos pensamos en ejes o en mini proyectos que van a ir apareciendo, porque si yo digo, mi proyecto es de ESI, ok, listo, si de repente pienso en ESI, tengo 5 ejes que pueden aparecer en relación a la ESI. Puedo pensar el cuidado del cuerpo, puedo pensar la perspectiva de género, y esos temas pueden ir apareciendo como distintos mini proyectos adentro de mi proyecto ESI. Las propuestas son la ejecución directa de ese proyecto. Los productos y acciones que contemplamos, como dijo Adri, ¿no? Este video, todo esto que tiene pensado armar, y la evaluación, cómo, cuándo, quiénes y a quiénes vamos a evaluar, y de qué manera, sobre todo, y bajo qué posicionamiento. Les doy un ejemplo. Soy una gota de agua, ¿se acuerdan que les dije esto que se me había ocurrido? Lo pienso en marzo, pienso en mi cuerpo. Este sería quizás un proyecto más para primer ciclo con una única maestra o algún grado que tenga una única maestra. El agua en mi cuerpo. En abril pienso el agua en el planeta. En mayo pienso cómo esa gota de agua transita desde ríos y mares de nuestro país. En junio pienso, vamos a cuidar el agua del colegio. Dejé libre julio, agosto, septiembre, octubre. Ahí vamos. Y en noviembre pienso al lugar a donde quería llegar. Una campaña. Todos somos una gota de agua. Y ahí me meto con la comunidad. El cuidado del agua. Cómo vamos a trabajar en el edificio donde usan el agua indiscriminadamente. O de qué manera vamos a trabajar en casa para que haya un cuidado del agua. ¿De alguna manera se les ocurre algún otro eje o mini proyecto donde pueda aparecer el agua? Para este julio, agosto, septiembre y octubre, a ver, ¿qué se les ocurre? Alguien que se le ocurra. Un mini proyecto para un mes donde aparezca el agua. El agua en las huertas. Bien. Glisofato y el agua. ¿Cómo? Glisofato y el agua. Bien, el agua y las huertas. Ponemos en julio y agosto, glisofato y el agua. Luis, ¿sos, no? Sí. Luis, ¿vos hablás en términos de cómo el glisofato contamina las aguas? ¿Y el riego? Claro, claro, sí. Bien, profundo, ¿eh? Me encanta. Hace poco leí un libro en relación a las teorías que las hay respecto a cómo el glisofato y su incidencia en los alimentos que consumimos a través del riego parecería estar indicando algunas patologías genéticas graves en los niños y niñas. Así que bueno, un examen bastante profundo para hacer. Al compañero se le ocurrió eso, a la compañera se le ocurrió la huerta y el agua, y en octubre, ¿qué podríamos hacer? Podríamos El agua del pensar arroyo, nosotros, o la Leila. contaminación del agua del arroyo. Bien, Hablemos de los humedales. bien. Porque Sí, son las podemos reservas. pensar el proceso que hay en el agua que llega hasta la casa. Bien. Ahora que ya que están tan charlatanes, me encanta porque ahora, Pauli, no sé, podríamos seguir hasta las 10, ¿no? Vamos a suponer. Los estados del agua también, que es algo muy Bien. sencillo que por ahí. Bien, me encantó. Pensando en el inicio. Agua. También puede ser relacionarlo con el área de matemáticas desde las cantidades, ¿no? Bueno, no sé, ¿cuántos litros de agua necesito para...? Me encantó, Sí. Patri.
Patri, y ese sería el campo disciplinar, ¿sí? La forma en la que se van entrelazando las áreas. Les hago una pregunta, ya que están tan avispados, las lluvias, me encantó, ya que están tan avispados y despiertos. Evidentemente, les voy a dar la primera pista, evidentemente soy una gota de agua, es mi título, ¿se acuerdan que el título es la parte poética del proyecto? ¿Cuál es el tema? El agua. El agua. Bien, el tema central, el agua. El título, soy una gota de agua. ¿Quién se anima en una oración a decir de qué se trataría este proyecto anual? En una oración, no me digan el agua nada más. El cuidado del agua. Bien, el cuidado del agua o el agua apareciendo a lo largo de un montón de procesos, fíjate, en el cuerpo, bien, perfecto. ¿Cuál sería la pregunta? Concientización sobre el agua, en el cuidado y también el no malgastarla. Perfecto. Gerardo, Leila, está haciendo un perdón. tópico. También Sí. está participando en el chat, yo no sé si vos lo ves. Imagínate que no. Bueno. Ahora lo voy a retomar cuando cierre, ¿te parece? Dale, perfecto. También podría ser el ciclo del agua, su cuidado y su uso sustentable. Bien, o sea, podríamos estar así 7000 años con el agua porque es obviamente un temazo. Les pregunto, ¿quién se anima a elaborar en voz alta la pregunta central de todo este proyecto anual? Antes, no sean así verborrágicos, piénsenlo. Porque fíjense que aparece geográficamente, biológicamente, ecológicamente, es integral. ¿Cuál sería la pregunta para este proyecto? ¿Cuál es la importancia del agua en la vida del ser humano? Me encantó. Y del planeta le podríamos sumar, ¿no? Porque va a aparecer también un poquito. Me encantó. Entonces, repetirlo en voz alta. ¿Cuál sería la importancia del agua en la vida del ser humano? ¿Quién está hablando? ¿Marina? Marina Bustos. Marina, ahora, esa misma pregunta, escúchame, yo te doy el pie y vos los decís, ¿sí? Objetivo central, que los alumnos y alumnas de Marina logren, ¿qué? Reconocer y valorizar la importancia del agua en el mundo, en el planeta. ¿Es muy difícil o así lo vamos haciendo más fácil? Ya tenemos, entre todos hicimos pregunta, tópico, objetivo central. Imagínense, no me voy a poner a preguntarle los objetivos específicos porque se los imaginan, ¿sí? Que los alumnos y alumnas logran reconocer cómo el agua forma parte de su cuerpo, digo, marzo, ¿no? Y así vamos a ir hablando un montón. Que los alumnos y alumnas logren reconocer cómo el glicosolfato influye en el riego, bla, 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 bla. Y van a aparecer un montón de otras preguntas, pero si yo esa pregunta que Marina dijo tan bien, la escribo así grande y la recuerdo todo el año, y les digo, recuerden que vamos a estar respondiendo a esta pregunta, chicos. Recuerden que en noviembre, cuando hagamos la campaña, tenemos que poder responder a esa pregunta. Ese es el trayecto del proyecto. Elaboré una pregunta y sé cómo responderla, con los chicos y con las chicas. Vamos, pero no de 10, de 1000. Les puse otro ejemplito. El Cascanueces, un recorrido por el Teatro Colón. Música y movimiento, sabemos que es un teatro, conociendo el teatro, la escenografía, el Cascanueces, los cascanueces en sala de 4. Esto es un ejemplo de un proyecto de jardín, pero fíjense cómo hay un hilo conductor en todo. Yo ya sé en febrero que quiero ir a noviembre con una puesta en escena. Y lo que voy a hacer es ir transitando pasos para llegar a esa puesta en escena. La ejecución de un proyecto no es ni más ni menos que la elaboración de esos pasos para llegar a lo que pretendo, ¿sí? Los ejes y las propuestas son importantes, tenemos que tener en cuenta que no es necesario hacer un listado de actividades, sino que podemos irlo viendo sobre la marcha, que podemos ir armando este cuadro de ejes como el que les mostré yo recién, que cuanto más mixtos seamos, más divertido va a ser.
que aparezcan actividades más activas y más pasivas, individuales y grupales. No todo individual y no todo grupal, un mix, que tenemos que tener en cuenta los materiales que vamos a necesitar y de dónde van a salir. Que cuando vamos encarando cada eje, ahí vamos diseñando las actividades, no es necesario que en febrero ya sepa todo lo que voy a hacer, y que voy a ir ajustando en relación a los avances, a los diagnósticos y a las miradas que voy a ir teniendo. Productos de nuestro proyecto, el primero y primordial para mí, lo que el alumno se lleva puesto. El alumno y nuestra alumna, ese es el producto. ¿Sí? Mi producto de la clase de hoy es Adriana, por ejemplo, es Brian, es Marina. Lo que ellos se llevaron hoy es mi producto. Mi proyecto de hoy era juntarme con ustedes. Y mi producto intangible es lo que ellos se llevan. El de ustedes es lo mismo. El producto intangible de ustedes es lo que sus alumnos y alumnas se van a llevar. Porque la maqueta va a terminar en el tacho, porque el cuaderno, hay que ver si la mamá lo guarda o no lo guarda en la carpeta. Yo tengo el de primer año de mis hijas, el de primer grado, y pará de contar. El resto se fueron todos. Ni uno. No tengo lugar. Pero lo que mis hijas aprendieron, lo tienen ellas. Ellas son el producto de sus maestras. Lo que ellas llevan adentro. Y sus maestros. Sus producciones, opciones físicas, opciones digitales. Hoy las opciones digitales nos abren un montón de abanicos inimaginados para poder llegar a otros espacios, TN y la gente, por ejemplo. Y los cierres con la comunidad, hacer partícipe al otro, educar al otro. La escuela es un doble agente de culturalización, no es solamente con los alumnos y alumnas, es también con la comunidad. Entender ese compromiso de doble agente de culturalización nos para desde otro lugar. No es solamente con nuestros alumnos y alumnas, es también con la comunidad que habitamos. ¿Sí? Y bueno, la evaluación será harina de otro costal. Pauli, nos vamos a tener que juntar en otra FEB, en otro encuentro, para ver qué es evaluar y cómo vamos a evaluar, ¿sí? Por supuesto. ¿Qué indicadores? Queda pendiente, ni Queda hablar. pendiente, porque es un tema álgido. Y muy importante. Y muy importante, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos que saber que vamos a evaluar y que va a aparecer en términos de nuestra mirada cómo llegamos a ese final del proyecto, si llegamos como pensábamos. Y en definitiva, la evaluación final va a ser sentarse con ellos y ellas y ver cómo respondimos a esa pregunta inicial que nos hicimos. ¿Pudimos responder a esa pregunta? ¿Había hipótesis? ¿Eran hipótesis correctas? ¿Logramos desandar el camino juntos? Esa es la evaluación central. Y la que nosotros vamos a poder hacer con ellos y con ellas es la fundamental. Bueno, ahora sí, ya les puedo decir que voy a hacer una mirada muy, muy rápida por el chat. Siempre me pasa lo mismo con los chats. Quiero ver si hay algo que realmente estén preguntando y que yo pueda. Bien. ¿Cómo lograr que todos los alumnos y alumnas puedan acceder al consumo del agua potable? Excelente. El agua potable puede ser un gran tema de proyecto también. Transversalidad del agua en nuestras vidas. Me encanta. Leila, ¿estás ahí? ¿Quedaste congelada? Agua e hidratación en el cuerpo, contaminación del agua por cianuro en minería, reabastecimiento del agua cuando llueve, el uso del agua en los aires acondicionados, me encanta. Es tirar un tema, ¿vieron? Es tirar un tema y que empecemos a pensar entre todos cómo ese tema nos permite ir diseñando nuestro proyecto quizás con un poco más de fluidez que cuando estamos trabados y no sabemos cómo ponerlo en palabras. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda, me pregunte, o si alguien tiene algo para decir, si algo les sirvió, si les esclareció toda esta posibilidad de pensar en 7 claves el proyecto. Pueden hablar. Leila, te hago una preguntita. Por ejemplo, en un proyecto de convivencia, ahí no tendríamos los contenidos. ¿Cómo? Discúlpame, se me cortó. En un proyecto de convivencia, ahí no tendríamos los contenidos. Las actitudes que nosotros pretendemos que nuestros alumnos desarrollen y las habilidades que nosotros pretendemos que nuestros alumnos desarrollen y que son inherentes a cualquier área del conocimiento, ya sea
un área del conocimiento más científica, o el área emocional que vos estás mencionando, son comunes. Si vos tenés un proyecto de convivencia en el cual pretendés desarrollar un respeto hacia el otro, la escucha, la interpelación y el debate, esa red de contención y red de contenidos aparece también. Lo que quizás no vas a tener es la rigurosidad de la categoría conceptual que tiene un conocimiento científico, pero la habilidad y la actitud la vas a querer desarrollar igual. Entonces, céntrate ahí, porque la actitud es también una red de contención y es también un contenido para trabajar con nuestros alumnos y alumnas. Las actitudes de respeto, de escucha, de encuentro con el otro, de cooperación, de trabajo en equipo. ¿Sí? Anda por ese lado. Si te cuesta encontrar la categoría conceptual desde el punto de vista científico, sumergite en las habilidades y en las actitudes que querés desarrollar. Y eso se convierte en tu red de contención. Una consulta, en ese caso, ¿no se utilizarían contenidos de ESI? Claro, en la ESI también. Yo no puedo hablar mucho en términos de diseño de primaria porque no lo conozco, pero calculo que en lo que tiene que ver con la ley compartimos todos lo mismo, ¿sí? La ley es para todos. Y desde un enfoque de derechos, digo, cualquier transversalidad que tenga que ver con las cuestiones del ser humano, tienen que ver con esto, ¿no? Los acuerdos escolares de convivencia, los institucionales, de qué manera el capítulo 8 del régimen académico impacta dentro de las aulas, cómo trabajar asambleas de aula, digo, todo eso tiene que ver con esto que se plantea y que va no por algún contenido curricular en sí, sino por la formación de ser buenas personas y buenos estudiantes. Y en definitiva, buenos ciudadanos. Ese sería el impacto del proyecto. Gracias, Patri. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que tenga alguna duda? Bueno, estamos Bien. todos bárbaros. Adri Todos se quedó ya bárbaros. con el proyecto armado. Sí. Leila, bueno, ya vamos llegando al final de la jornada. La verdad que una vez más un placer contar con tu presencia virtual, pero que tantas dudas nos sacan, ¿no? Y como en un ratito, porque en definitiva estamos a 1:45 del comienzo, pudimos trasladarle a todos nuestros afiliados este gran desafío que es armar proyectos, que a veces es algo tan difícil, pero cuando nos sentamos y con las guías y los 7 tips que nos diste, es fácil de implementar. Desde el área de jornadas, con mis compañeras Evangelina Sierra y Lidia Pensado, queremos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, porque una vez más estamos convencidas y convencidos junto a todo el Consejo Directivo de esta FED, que trabajar el profesionalismo y ofrecerles a ustedes capacitaciones de calidad realmente es nuestro objetivo central desde el área. El gremio también está en las escuelas apoyando la labor del docente para fortalecer las buenas prácticas y que los alumnos, como dijiste en algún momento, se lleven los mejores recuerdos nuestros, ¿no? Más allá de lo que se dejó plasmado en un cuaderno, lo que se llevan para toda su vida y lo guardan en su memoria. Así que muchísimas gracias a todos los que están acá, a vos, Leila, y queda pendiente una nueva jornada para que trabajemos el tema de la evaluación. Te la tiré, Pauli, te la tiré en el medio. Perfecto. Y yo la dejé pasar, así la planificamos juntas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, de verdad. Realmente hacen un trabajo admirable porque capacitar a los docentes y acompañarlos en sus procesos es en definitiva impactar en las prácticas, impactar en los chicos y en las chicas, impactar en el futuro. Así que es una cadena hermosa de favores que nos hacemos unos a otros. Así que gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo en la próxima capacitación. Un gusto como siempre. Gracias. Chau, chau.